El silencio que quedó entre Leonardo e Irene no fue un simple vacío, sino una herida abierta que ninguno de los dos supo cerrar. Desde que Bárbara pronunció la verdad sobre aquel beso, el aire entre ellos se volvió denso, cargado de reproches no dichos y miradas esquivas que dolían más que cualquier palabra. Leonardo, acostumbrado a huir cuando las emociones lo desbordan, optó una vez más por el distanciamiento. No negó lo ocurrido, pero tampoco supo ofrecer una explicación que calmara a Irene. Su mutismo fue una sentencia cruel, porque en él se escondía la confirmación de que los sentimientos nunca habían sido tan claros como ella necesitaba creer. Irene, por su parte, comenzó a encerrarse en sí misma. En los pasillos de Casa Grande, su porte seguía siendo impecable, pero sus ojos traicionaban una inquietud profunda. Rafael no tardó en notarlo. Había algo en la actitud de su hermana que no encajaba, un secreto que pesaba demasiado para ser solo una decepción amorosa. Mientras tanto, Bárbara enfrentaba su propio duelo. Al mirar a Leonardo a los ojos, comprendió que ya no quedaba espacio para la ilusión. Confesó sin rodeos que se arrepentía del día en que estuvo dispuesta a quitarse la vida por él, como si al decirlo en voz alta lograra desprenderse de una versión de sí misma que ya no quería ser. Esa confesión no buscaba reproche, sino liberación. Leonardo escuchó, inmóvil, consciente de que aquel dolor no era algo que pudiera reparar. La distancia entre ambos se hizo definitiva, marcada por una resignación silenciosa que dejó cicatrices en los dos. Lejos de allí, Adriana caminaba por senderos prohibidos. Desafiando las normas de Casa Grande y el temor constante por su embarazo, decidió visitar a Luisa en prisión. No podía imaginar que esa visita se convertiría en una súplica desesperada que la marcaría para siempre. Luisa, consumida por el miedo, habló sin rodeos. Prefería morir por su propia mano antes que ser exhibida y ejecutada en la plaza del pueblo. Sus palabras no fueron un arrebato, sino la expresión de una mente acorralada, consciente de que su vida dependía de voluntades ajenas y crueles. Adriana sintió cómo el peso de esa petición la aplastaba. Ayudar a Luisa significaba cruzar un límite moral y personal imposible de ignorar. Aún así, no pudo apartar la mirada, porque en los ojos de su amiga vio reflejado el mismo miedo que ella había sentido tantas veces en ese valle. Al regresar, Rafael la enfrentó. Su preocupación no era solo por Luisa, sino por el riesgo que Adriana asumía al desobedecer. Le reprochó su imprudencia, recordándole que el embarazo no era un detalle menor, sino una vida frágil que podía perderse en cualquier descuido. Adriana, herida, defendió su decisión. Para ella, la lealtad y la amistad seguían teniendo un peso que ninguna norma podía anular. Ese choque entre ambos dejó al descubierto una grieta peligrosa, alimentada por el miedo y la falta de respuestas claras. En otro rincón del valle, Alejo se acercó a Luisa con una advertencia inquietante. Su padre ya se estaba moviendo para sacarla de la celda, pero nadie sabía a qué precio. Aquella noticia no trajo alivio, sino una nueva angustia, porque en Valle Salvaje nada se concede sin exigir algo a cambio. Mientras tanto, Dámaso jugaba con fuego. Al hablar con Mercedes, no escondió su ironía ni su convicción de que los celos seguían vivos en ella. Para él, esa reacción era una prueba irrefutable de que aún existía un lazo imposible de romper. Matilde observaba cada gesto de Victoria con creciente desconfianza. No creía en arrepentimientos gratuitos ni en cambios sinceros dentro de ese valle. Su intuición le decía que detrás de cada sonrisa se escondía un plan, y que nada estaba realmente resuelto. Y entonces, casi como un susurro que recorre la tierra, llegó la noticia del regreso de Martín. Su vuelta parecía traer orden y calma, pero en realidad despertó preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Finalmente, una presencia inesperada volvió a pisar el valle. Nadie sabía aún si su regreso era definitivo, pero bastó su sombra para recordar que en Valle Salvaje el pasado nunca permanece enterrado por mucho tiempo. Mientras tanto, la inquietud que había quedado suspendida tras la visita de Adriana a la prisión comenzó a extenderse como una sombra silenciosa por cada rincón de Valle Salvaje. Ella regresó a Casa Grande con el cuerpo cansado y la mente desbordada, consciente de que ya no podía fingir normalidad ante Rafael, por mucho que intentara protegerlo de la verdad que la oprimía. Rafael, lejos de tranquilizarse, empezó a notar cómo cada gesto de Adriana parecía medido, contenido, como si cargara un peso imposible de compartir. Esa distancia lo hirió más que cualquier reproche, porque la sentía cada vez más lejos justo cuando más necesitaba estar cerca de ella, sobre todo ahora que el embarazo volvía a situarse en el centro de todas las preocupaciones.
En la soledad de su habitación, Adriana recordó las palabras de Luisa una y otra vez. La crudeza de aquella súplica resonaba con una fuerza devastadora, mezclándose con el miedo de perder a su hijo y la certeza de que, en ese valle, la justicia rara vez era compasiva con los más débiles. Pensar en ayudarla significaba desafiar no solo a la ley, sino también al propio destino. A su vez, Irene continuaba moviéndose por Casa Grande con una serenidad fingida que no engañaba a nadie que la conociera bien. Rafael, cada vez más inquieto, decidió enfrentarla, convencido de que detrás de su silencio había algo más que un desengaño amoroso. Sin embargo, Irene evitó cualquier explicación, refugiándose en evasivas que solo incrementaron la sospecha. Esa misma tarde, Bárbara se encontró a solas consigo misma, repasando los errores que la habían llevado a tocar fondo por amor. Sentía una mezcla amarga de alivio y tristeza, como si hubiera despertado de un sueño que durante mucho tiempo confundió con felicidad. Aceptar que Leonardo ya no formaba parte de su vida era doloroso, pero también liberador. Leonardo, por su parte, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. La ruptura definitiva con Bárbara y el daño causado a Irene lo enfrentaron a una soledad que no había previsto. Por primera vez, el silencio no le ofrecía refugio, sino una incómoda introspección que lo obligaba a reconocer su incapacidad para elegir sin herir a quienes lo rodeaban. Poco después, Matilde buscó a Mercedes, convencida de que no podía ignorar lo que había presenciado. Le habló con franqueza, insinuando que el beso de Dámaso no había sido tan indiferente para ella como pretendía. Mercedes escuchó en silencio, incómoda, porque en el fondo sabía que esa verdad la colocaba en un terreno peligroso. Dámaso, consciente del efecto que provocaba, no tardó en reforzar sus insinuaciones. Frente a Victoria, habló con descaro, afirmando que siempre había considerado atractivas a las mujeres celosas y que Mercedes no era la excepción. Aquellas palabras, lejos de ser casuales, buscaban remover viejas heridas y reafirmar un poder que creían no haber perdido. En otro extremo del valle, Martín se reencontró con Matilde y Atanasio. Aseguró haber hablado con la duquesa y que, aparentemente, todo estaba en orden. Sin embargo, la calma de sus palabras no logró disipar las dudas. Matilde, más perspicaz que nunca, expresó abiertamente su desconfianza, convencida de que Victoria jamás cedería sin exigir algo a cambio. Atanasio compartía esa inquietud. Para ambos, la aparente tranquilidad era solo la antesala de una nueva tormenta. En Valle Salvaje, cada gesto amable solía esconder una estrategia, y ninguno de los dos estaba dispuesto a bajar la guardia tan fácilmente. Entretanto, Alejo no podía apartar de su mente la advertencia que había hecho a Luisa. Sabía que su padre tenía los medios para sacarla de prisión, pero también conocía el precio que solía acompañar a ese tipo de favores. La idea de verse obligado a aceptar un trato que comprometiera sus principios lo atormentaba sin descanso. Luisa, encerrada entre muros fríos, sentía como el tiempo se convertía en su peor enemigo. La esperanza de salir con vida se desvanecía lentamente, alimentando pensamientos oscuros que la llevaban a creer que su única salida era desaparecer antes de ser humillada públicamente. La imagen de Adriana regresaba a su mente como un último ancla a la que aferrarse. De regreso en Casa Grande, Rafael volvió a insistir con Adriana. Esta vez, su tono fue más suave, cargado de preocupación genuina. Le recordó que cualquier imprudencia podía poner en peligro al hijo que esperaban, apelando no a la autoridad, sino al amor que los unía. Adriana escuchó, conmovida, pero incapaz de prometer lo que no sabía si podría cumplir. Ese mismo día, un murmullo comenzó a recorrer el valle. Alguien había regresado, alguien cuyo nombre aún no se pronunciaba abiertamente, pero cuya presencia bastó para despertar viejos temores. Los recuerdos del pasado, lejos de quedar enterrados, parecían dispuestos a reclamar su lugar en el presente. La tensión se volvió casi palpable cuando Adriana, sola, tomó conciencia de que cada decisión que estaba a punto de tomar tendría consecuencias irreversibles. Ayudar a Luisa, proteger a su hijo, mantener la confianza de Rafael y enfrentarse al poder de Casa Grande se presentaban como caminos incompatibles entre sí. Al caer la noche, Valle Salvaje se sumió en un silencio inquietante. Ninguno de sus habitantes podía imaginar que, con cada paso que daban, se acercaban a un punto de no retorno. Las súplicas, los regresos inesperados y los secretos guardados amenazaban con romper el frágil equilibrio que aún se sostenía. Y en medio de esa calma engañosa, la certeza se impuso como un presagio oscuro. Nada volvería a ser igual una vez que la verdad saliera a la luz.
Poco después, la tensión acumulada comenzó a filtrarse en los gestos más cotidianos de Casa Grande, como si cada palabra pronunciada llevara implícita una amenaza. Adriana caminaba por los pasillos con el rostro sereno, pero por dentro sentía que cada latido de su corazón marcaba una cuenta atrás imposible de detener. Rafael, incapaz de ignorar sus presentimientos, decidió observar en silencio. Sabía que insistir solo empujaría a Adriana a cerrarse aún más, y ese temor a perderla se mezclaba con la angustia de no poder protegerla de aquello que ella misma estaba dispuesta a enfrentar por Luisa. Mientras tanto, Irene se refugiaba en una discreción casi dolorosa. Evitaba coincidir con Leonardo, aunque su ausencia pesaba tanto como su presencia. Cada vez que lo veía a lo lejos, recordaba las promesas nunca cumplidas y la sensación amarga de haber sido una opción secundaria en una historia que jamás terminó de pertenecerle. Leonardo, por su parte, comenzó a comprender que su indecisión había sembrado un vacío irreparable. No encontraba consuelo ni en Bárbara ni en Irene, y esa soledad lo obligó a mirarse sin excusas. Por primera vez, el arrepentimiento dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una carga constante. Entretanto, Matilde seguía atando cabos con una lucidez inquietante. Cada gesto de Victoria le parecía calculado, cada palabra cuidadosamente medida. Comentó sus sospechas con Atanasio, convencida de que la aparente calma solo ocultaba una maniobra mayor, una que aún no lograban descifrar del todo. Atanasio asentía en silencio. Conocía demasiado bien la forma en que el poder se movía en Valle Salvaje, siempre disfrazado de acuerdos y concesiones. Para él, la llegada de Martín y la actitud conciliadora de la duquesa no eran señales de paz, sino advertencias de un cambio inminente. A su vez, Dámaso no perdió oportunidad de alimentar la incomodidad de Mercedes. Cada encuentro estaba cargado de insinuaciones que la dejaban dividida entre la indignación y una inquietud que prefería no reconocer. Esa ambigüedad lo fortalecía, porque sabía que su influencia residía precisamente en remover lo que ella intentaba enterrar. Mercedes, atrapada entre el deber y un pasado que se negaba a desaparecer, empezó a cuestionarse si realmente había cerrado aquella etapa de su vida. Las palabras de Matilde resonaban en su mente, empujándola a enfrentarse a sentimientos que creía superados, pero que seguían latentes. En la prisión, Luisa vivía cada hora como un castigo interminable. La advertencia de Alejo sobre los planes de su padre la llenó de una angustia distinta, más profunda. No sabía si temer la ejecución pública o el precio oculto de una posible libertad, porque ambos caminos parecían conducir al mismo abismo. Alejo, desgarrado por la culpa y el amor, comenzó a sentirse acorralado. Sabía que José Luis no daba pasos en falso y que cualquier intento de ayudar a Luisa implicaría una renuncia dolorosa. La idea de tener que elegir entre salvarla o traicionar sus principios lo sumió en una lucha interna que apenas lograba disimular. Ese mismo día, Adriana decidió guardar silencio sobre la súplica de Luisa, consciente de que compartirla significaría arrastrar a otros a una decisión imposible. Sin embargo, esa carga empezó a manifestarse en su cuerpo, recordándole que su embarazo no era ajeno al torbellino emocional que la consumía. Rafael notó su cansancio, la fragilidad con la que se aferraba a la rutina. Su preocupación creció, pero optó por acompañarla desde la cercanía, temiendo que cualquier confrontación directa pudiera quebrar la frágil confianza que aún los unía. En el valle, los rumores sobre el regreso inesperado empezaron a tomar forma. Aunque nadie se atrevía a decir su nombre, la sensación de que alguien del pasado había vuelto para quedarse se extendió como un eco inquietante, removiendo viejas heridas y temores nunca resueltos. La presencia de ese alguien, aún invisible, reforzó la idea de que el equilibrio que sostenía al valle era más precario de lo que parecía. Cada personaje, desde los más poderosos hasta los más vulnerables, comenzaba a sentir que estaba a punto de ser puesto a prueba. Al caer la tarde, Adriana se quedó a solas, observando el horizonte desde una ventana de Casa Grande. Pensó en Luisa, en Rafael y en el hijo que crecía dentro de ella, consciente de que cualquier decisión que tomara marcaría su destino para siempre. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Valle Salvaje parecía contener el aliento, como si supiera que los pasos dados hasta ahora no tenían marcha atrás y que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Unas horas más tarde, la inquietud que pesaba sobre Adriana comenzó a transformarse en una determinación silenciosa. Comprendió que seguir postergando decisiones solo agravaría el sufrimiento de todos, especialmente el de Luisa, cuya desesperación seguía resonando en su conciencia como un lamento imposible de ignorar.
En Casa Grande, Rafael percibió ese cambio casi de inmediato. No fue una palabra ni un gesto evidente, sino una firmeza nueva en la mirada de Adriana, una mezcla de miedo y resolución que lo llenó de una inquietud profunda. Intuyó que algo estaba a punto de ocurrir, aunque ella todavía no se atreviera a compartirlo. Mientras tanto, Irene se enfrentaba a su propio conflicto interior. La distancia con Leonardo la había obligado a mirarse sin ilusiones, a reconocer cuánto había apostado por una relación construida sobre silencios y medias verdades. Esa toma de conciencia no trajo alivio, sino una tristeza serena que empezó a reflejarse en cada uno de sus movimientos. Leonardo, consciente de la huella que había dejado, intentó acercarse, pero se detuvo antes de hacerlo. Sabía que cualquier intento tardío de explicación solo profundizaría la herida. Por primera vez, aceptó que algunas pérdidas no admiten reparación, y que su indecisión había tenido un precio irreversible. A su vez, Matilde confirmó que sus sospechas no eran infundadas. Observó a Victoria con atención renovada, notando cómo cada gesto amable parecía cuidadosamente ensayado. Para ella, aquella aparente calma era una señal inequívoca de que algo se estaba gestando en la sombra, y no estaba dispuesta a ignorarlo. Atanasio compartía esa percepción. Ambos coincidían en que el regreso de Martín y la supuesta buena disposición de la duquesa formaban parte de una estrategia más amplia. En Valle Salvaje, la experiencia les había enseñado que nadie cedía poder sin asegurarse antes una ventaja decisiva. En la prisión, Luisa comenzó a perder la noción del tiempo. La esperanza se mezclaba con el terror, creando un vaivén emocional que la dejaba exhausta. La idea de ser liberada por intervención de José Luis no le ofrecía consuelo, porque sabía que ese favor no estaría exento de consecuencias devastadoras. Alejo, atrapado entre el amor y la lealtad, empezó a prepararse para lo inevitable. Conocía demasiado bien a su padre como para confiar en una salida limpia. Cada pensamiento lo acercaba más a una decisión que sabía que cambiaría su vida y la de Luisa para siempre. Entretanto, Dámaso continuaba jugando con las emociones de Mercedes, convencido de que su influencia aún era real. Cada comentario, cada insinuación, buscaba quebrar la estabilidad que ella había construido con esfuerzo. Mercedes, aunque resistía, sentía cómo el pasado amenazaba con reclamar su lugar en el presente. En el valle, los rumores sobre el regreso inesperado se intensificaron. Los habitantes empezaron a atar cabos, recordando viejos nombres y episodios que creían superados. La sensación de que el pasado volvía para ajustar cuentas se convirtió en un murmullo constante, imposible de silenciar. Adriana, cada vez más consciente del peligro que la rodeaba, se permitió un momento de vulnerabilidad. Acarició su vientre, recordándose a sí misma que no estaba sola y que cada decisión debía tomarla pensando también en esa vida que dependía de ella. Rafael, al verla así, sintió una mezcla de ternura y temor. Sabía que el amor no siempre bastaba para proteger a quienes más se quiere, y esa impotencia lo llevó a replantearse su propio papel frente a los desafíos que se avecinaban. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una calma inquietante. Las luces se apagaron una a una, pero la tensión permaneció intacta, como si el valle entero estuviera a la espera de un acontecimiento capaz de romper definitivamente el frágil equilibrio. Y en ese silencio denso, cada personaje, desde los más poderosos hasta los más vulnerables, comenzó a prepararse para afrontar las consecuencias de decisiones que ya no podían seguir aplazándose. Precisamente en ese instante en que la noche parecía envolverlo todo con una falsa sensación de calma, Valle Salvaje comenzó a mostrar su verdadero rostro. No hubo gritos ni sobresaltos visibles, sino una sucesión de silencios cargados de significado, como si cada habitante supiera que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Adriana pasó gran parte de la madrugada sin dormir. La imagen de Luisa, encogida entre los muros de la prisión, regresaba a su mente una y otra vez, mezclándose con el temor constante por su embarazo. Comprendió que su amiga no le había pedido solo ayuda, sino una complicidad extrema, una decisión que la obligaba a enfrentarse a sus propios límites morales. Al amanecer, Rafael la observó con preocupación renovada. El cansancio en su rostro era imposible de ocultar, y aunque ella intentó sonreír, la fragilidad de ese gesto lo llenó de inquietud. Intuyó que Adriana estaba a punto de tomar una determinación peligrosa, algo que podría poner en riesgo no solo su relación, sino la vida que ambos esperaban. En otro extremo de Casa Grande, Irene aceptó finalmente que el vínculo con Leonardo había llegado a un punto sin retorno. La ausencia de palabras claras, la falta de valentía para elegir,
se convirtieron en la confirmación definitiva de que había amado sola durante demasiado tiempo. Esa certeza, aunque dolorosa, le devolvió una serenidad amarga. Leonardo, enfrentado a las consecuencias de sus actos, comenzó a entender que no todas las historias conceden una segunda oportunidad. El daño causado a Bárbara y a Irene pesaba ahora como una carga silenciosa, recordándole que su indecisión había dejado heridas profundas que ya no podía ignorar ni reparar. Mientras tanto, Matilde y Atanasio siguieron observando cada movimiento de Victoria con creciente cautela. Para ellos, la aparente tranquilidad era solo la antesala de una jugada decisiva. Conocían demasiado bien la lógica del poder en el valle como para confiar en concesiones desinteresadas. En la prisión, Luisa llegó a un punto de agotamiento extremo. La espera, la incertidumbre y el miedo la empujaron a aferrarse a la idea de que Adriana era su última esperanza. Ya no se trataba solo de escapar a la ejecución pública, sino de conservar un mínimo de dignidad frente a un destino que parecía escrito de antemano. Alejo, consumido por la angustia, comenzó a asumir que su padre no tardaría en mover ficha. La posibilidad de que José Luis interviniera para sacar a Luisa de la celda implicaba un precio que él aún no se atrevía a nombrar, pero que sabía incompatible con todo aquello en lo que creía. Por su parte, Dámaso continuó alimentando la tensión alrededor de Mercedes, convencido de que el pasado seguía siendo un arma poderosa. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, buscaban quebrar la estabilidad que ella había construido, recordándole que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. En el valle, el rumor del regreso inesperado terminó de asentarse. Ya no era solo una sospecha, sino una certeza compartida que despertó viejos temores y expectativas. La pregunta no era quién había vuelto, sino qué venía a reclamar y cuánto estaba dispuesto a desestabilizar lo poco que quedaba en pie. Adriana, sola una vez más, comprendió que la decisión que tomara marcaría su vida para siempre. Ayudar a Luisa significaba desafiar abiertamente el orden impuesto por Casa Grande, negarse, cargar con una culpa que jamás podría perdonarse. Ese dilema la dejó suspendida en un punto de no retorno. Rafael, incapaz de ignorar el peligro, se prometió a sí mismo protegerla, aun cuando eso significara enfrentarse a su propia familia. En su interior, la certeza era clara. El amor que sentía por Adriana lo obligaba a tomar partido, incluso si el precio era demasiado alto. Y así, con el valle envuelto en una quietud engañosa, el capítulo se cerró dejando una sensación inequívoca de amenaza latente. El regreso inesperado, la súplica desesperada de Luisa y las decisiones que pendían en el aire anunciaban que Valle Salvaje estaba a punto de cambiar para siempre, empujando a todos hacia un destino incierto del que ya no podrían escapar.